Señor Juan Carlos Losada, lo veo en plena forma, ¿eh? Que lleva muchos libros vendidos y bueno, tal. que yo sepa nada, muy poquito. Hombre, es que la historia es dura, ¿eh? La historia es dura y hasta ahora más. Sí, estamos Es la hora a del las 3:30 café, de la tarde. es la hora del café, la copa, la siesta, o sea que estas horas es muy mala. Bueno, pero hábleme de sus libros. Bueno, el de historias de la guerra de España, hemos hablado de usted. Ese ya lo conoce bastante, sí. Pero es muy recomendable. Háganos un resumen. Bueno, es una síntesis, es muy sintética y divulgativa a la vez de todas las guerras que desde el siglo XVI España ha tenido como Estado-nación hasta la actualidad, hasta la época del Franco, ¿no? Y bueno, trata de ser un libro divulgativo que al lector le llegue de modo ameno un poco la historia militar de este país que, para bien o para mal, llamamos España. Oiga, el debate de siempre, ¿hay historia militar o es historia? Es historia total. Lo que pasa es que la historia militar, la historia de las guerras, sirve de hilo conductor para poder trazar la trayectoria de una nación y a través de las guerras y de los conflictos bélicos, evidentemente abordas economía, política, sociedad, costumbres, religión, ideología. Es un hilo conductor como otro cualquiera. Es una manera, una excusa para hacer historia total. Oiga, voy a aprovechar. ¿San Jordi existía o es leyenda? San Jordi es una leyenda, es una cosa griega que viene de la época de los griegos. Giorgios creo que en griego significa campesino o algo parecido, y es un patrón de Rusia, de Grecia, de la Corona de Aragón, de Inglaterra y de no sé cuántos sitios más. O sea, es una figura universal basada en un mártir cristiano del siglo III o IV después de Cristo en la Capadocia, y es un personaje pues, que ha pasado universalmente a ser patrón de muchísimos sitios, ¿no? Pero es una leyenda, evidentemente, muy bonita, muy divertida, y que bueno, y que vale la pena mantenerla. Por cierto, los catalanes, especialmente los almogávares, dejamos un recuerdo imborrable en Grecia, ¿no? Bueno, es que eran mercenarios, iban a sangre y fuego, evidentemente, eran unas pandillas salvajes, como todos los mercenarios del mundo, o sea, no es ninguna excepción, no eran ni peores ni mejores que otros mercenarios, por supuesto, ¿no? Y no solamente había catalanes, aragoneses, sicilianos, un cuerpo de mercenarios al servicio de quien les pagase, y ya está, simplemente eso. Oiga, la Acrópolis de Atenas está destruida en parte por los catalanes. Sí, en parte. Y la Acrópolis de Atenas tuvo mucha desgracia. El último gran desastre fue en la guerra contra los turcos y griegos, en donde la Acrópolis fue utilizada como polvorín, ni más ni menos. Una idea genial. Y una idea genial, ¿no? Como Montserrat en la guerra de la Exactamente. Y entonces, pues claro, unos bombardeos y unos barcos pues acabaron de destrozar lo poco que quedaba en pie, ¿no? Ahora nos quedan unas cumbres blancas muy bonitas, pero era todo policromado, era todo cubierto, era toda una maravilla que no se parece nada a la de actualmente. Pero claro, hemos dado cuenta que las ruinas y los vestigios del pasado no se valoran como tal hasta hace siglo y medio, hasta 1850. Las ruinas servían para reciclarse. Se lo preguntan a Tarragona, que está toda construida, reconstruida con ruinas romanas, por supuesto, ¿no? Oiga, la Acrópolis en el caso catalán fue el último reducto de los almogávares, ¿no? Sí, parece que sí, fue uno de los lugares donde se atrincheraron, ¿eh? Era un lugar importante y ya está. Veo que tiene lector, no se vaya, ¿no? Compra algún libro, antes terminamos. Oiga, no veo el de España contra el Imperio Otomano, yo es que lo descubrí con ese libro que casi es de rabiosa actualidad. Sí, es otra editorial pero que por lo que sea no lo han traído o no han podido traerlo, pero bueno, es igual, con esto me conformo más que suficiente. Bueno, y aparte de este veo aquí La pica y el arcabuz. Sí, que es una recopilación también de las principales batallas de la historia de España, ilustrada, en plan lectura fácil, en plan cómic, que es mucho más divertido y mucho más agradable, y bueno, simplemente es divulgativo, ¿no? Y este otro, ¿no? Que es también... Este es el libro quizá más serio de todos, en el sentido de que es un estudio de cómo durante el siglo XX el ejército español ha sido intervencionista. Ya digamos un poco ha sido el que ha atacado con mucha frecuencia a la democracia. Es una demostración de cómo el ejército durante todo el siglo XX ha sido la amenaza democrática, la amenaza contra la democracia en España. Una democracia que por suerte está conjurada desde hace ya más de 20 años, ¿no? Pero que hasta 1985 supuso una amenaza para la democracia. Desde el principio del siglo XX, pasando por la guerra civil y luego, sobre todo en el franquismo, donde supuso una alternativa de poder importante y que amenazó seriamente la transición democrática. Lo que pasa es que usted tiene 15 20 libros, si dice que es el más serio... Es el más serio en el sentido de que es el más sesudo. Es el más sesudo. Este fue, digamos, la tesis doctoral mía
Evidentemente está vaciada de eruditismo, está vaciado de notas, pero esto es una tesis doctoral que trabajé durante muchos años y que verdaderamente es lo que, digamos, la parte más sesuda o más seria de todos los libros que he hecho, se puede decir, ¿no? Voy a hacer la pregunta del diablo. No sé si había que hacer un libro para confirmar o demostrar que el ejército español en el siglo XIX era intervencionista. Totalmente, lo era desde la Guerra de la Independencia al poco tiempo ya, y lo ha sido hasta 1985. Es uno de los problemas de la debilidad de España, España como Estado liberal débil y frágil, evidentemente las élites tenían que refugiarse en las estructuras más sólidas, Iglesia, Estado, Iglesia, las patronales, las bancas y el ejército. El ejército daba una seguridad al Estado importante, ¿no? Era una estructura disciplinada, formada y, por tanto, a la que se recurría frecuentemente ante la falta de estabilidad política. Por suerte, tras bastantes años de sufrimiento, creo, democrático, en España hemos conseguido una sociedad democrática, a pesar de todos los avances, a pesar de todos los problemas y amenazas que hay, en donde el ejército ya cumple un papel meramente, como es actualmente, ¿no? Defensivo, tareas internacionales, soporte a catástrofes naturales, y hoy en día ya no es una amenaza a la democracia como ha sido durante más de 100 años, sin duda. Oiga, en nuestras charlas de los viernes, que reconozco que tengo un poco abandonado por culpa mía, porque tengo varios frentes abiertos. Cuando usted quiera. Nos quedamos en Trafalgar, ¿no? Fernando VII, sí, que es muy Me he bajado hasta el episodio nacional de Benito Pérez Galdós. Es muy bonito, está muy bien escrito, sin duda. Deme tiempo, pero retomaremos las charlas. Cuando usted quiera, será un placer. Señor Juan Carlos Losada, pues gracias. Nada, lo dejo porque había alguien que... Nada, unos amigos están por aquí a verme. Venga.